veces se llama Isabel, reina de virtudes y talentos. Es decir, eso que nos decía el Evangelio de qué hacemos con los talentos, desde luego Isabel, que murió muy joven, no murió muy mayor, gastó bien los talentos que el Señor le dio. Creemos que el personaje merecía una reunión todos juntos en torno a Jorge Hernández, que es un especialista de estos asuntos y que nos va a traer una deliciosa conferencia sobre un personaje para nosotros importantísimo y de una alta calidad. Así que bienvenido, esta es tu casa, y estamos encantados, ¿vale? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores, especialmente a Juan María del Pino, nuestro anfitrión, y a Pedro, que bueno, pues son los que me han invitado para hablar de la reina Isabel la Católica. Es un placer y una responsabilidad estar esta tarde aquí, en este Círculo Plus Ultra. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, la reina Isabel la Católica es una figura histórica excepcional. Es una figura histórica importantísima, como ha dicho Juan María y como no se le escapa a nadie, no solo para la historia de España, sino para la historia universal. La dimensión y la trascendencia de su legado permanecen en el tiempo y llegan prácticamente hasta nuestros días, ¿no? La reina Isabel la Católica, bueno, como yo creo que todos sabéis, nace en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. Ella es hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda mujer, la reina, la reina Isabel de Portugal. El rey Juan tiene un hijo de su primer matrimonio, el príncipe Enrique, que será el futuro Enrique IV de Castilla. Ese primer matrimonio fue con la reina María de Aragón y tendrá un hijo, hermano menor de Isabel la Católica y de este príncipe Enrique, que será el infante Alfonso de Castilla. Este infante Alfonso, con el tiempo, le acabará disputando la corona a su hermano mayor. En 1454, 3 añitos después, con 3 años de edad, la reina Isabel, una niña, fallece Juan II de Castilla, 1454, y le sucede su hijo Enrique, ya convertido en rey Enrique IV. Unos años después, 1462, nace la primera y única hija del rey Enrique IV y su segunda mujer, la reina Juana de Portugal. Nace una niña a la que llaman Juana y que pasará a la historia, ahora veremos con detalle por qué, como Juana la Beltraneja. En aquellos momentos de la historia, durante aquellos siglos de reconquista, las grandes familias del reino, los grandes linajes nobiliarios, en sus territorios, en sus señoríos, ejercían un poder prácticamente absoluto. Estas grandes familias estaban frecuentemente enfrentadas unas con otras por mantener su poder, su influencia, sus privilegios, bueno, en definitiva, para prevalecer unas sobre otras. Para muchas de estas grandes familias, esta sucesora, que acababa de nacer, la hija del rey, era una sucesora ilegítima. Y consideraban que el sucesor legítimo era su hermano pequeño varón, este infante Alfonso de Castilla. ¿Por qué consideraban algunas familias que esta era una sucesión ilegítima? Lo consideraban porque el rey había tenido un primer matrimonio con la reina Blanca de Navarra, el matrimonio había durado 13 años y el matrimonio había sido disuelto por no consumado. Luego existían ciertos indicios que hacían pensar que igual no era hija del rey. Con su segunda mujer, con Juana de Portugal, llevaba 7 años casado. Por tanto, tras 20 años de matrimonio y con una disolución del primer matrimonio por no consumado, algún indicio de que igual no era el padre del rey Enrique IV había. El mote de la Beltraneja viene porque algunos nobles comienzan a decir que es hija del valido real, Beltrán de la Cueva. Y de ahí el mote con el que pasa la historia. La presión que ejercen estas grandes familias contrarias a Juana Beltraneja sobre el rey es tan grande que 2 años después, en 1464, el rey revoca la condición de sucesora de su hija y, por tanto, la condición de princesa de Asturias, que era inherente al cargo a la condición de sucesor, y nombra sucesor y príncipe de Asturias a su hermano, al infante Alfonso de Castilla, ¿no? Imaginad el clima de tensión hasta el punto de que al rey se le acuse de no ser el padre de su hija y el rey, digamos, que acabe transigiendo
y nombre a su hermano, en detrimento de su propia hija, ¿no? Claro, como dicen algunos autores, en detrimento de su propia hija, si es que lo era, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las grandes familias nobiliarias no están satisfechas ni siquiera con esta medida y un año después, en 1465, viviendo Enrique IV, proclaman en Ávila al infante Alfonso como rey de Castilla, ¿no? Claro, esto es una situación absolutamente insólita. Una cosa es que fallecido un rey se lo disputen dos herederos lo que es el trono y otra es que reinando Enrique IV los nobles desafíen la autoridad real proclamando un nuevo rey, que es lo que sucede en 1465 en Ávila. Sus detractores llamarán a esta proclamación del infante Alfonso, que tiene 11 añitos, o sea, que es un crío, la farsa de Ávila, ¿no? Hay un verdadero clima de guerra civil, hay enfrentamientos armados, los cronistas de la época pues no se ponen de acuerdo porque los partidarios de Isabel, los partidarios de Isabel todavía no, los partidarios del infante Alfonso, pues cada vez que hay un enfrentamiento, una escaramuza, una batalla campal, dicen que la victoria ha sido claramente de su bando y contra todo pronóstico, pues los partidarios de Juana la Beltraneja y del rey Enrique dicen exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, todo el tema de los bulos, fake news y tal, aunque no había redes sociales ni había cadenas de televisión subvencionadas, ya funcionaban en la época, ¿no? La cuestión es que 3 años después de enfrentamientos armados importantes, como uno con Olmedo en 1467, etc., en 1468 fallece el infante Alfonso, proclamado rey 3 años antes, y la posición del rey Enrique IV se consolida, ¿no? Hay un equilibrio político muy complicado en el Reino de Castilla, pero su posición como monarca se consolida, no hay un bando opositor, y su hermana Isabel, digamos que no da ningún paso para disputar la corona a su hermano. Llegan a un cierto acuerdo entre ellos, de manera que ella le reconoce como rey, de hecho lo era, y él la nombra sucesora y por tanto princesa de Asturias, nuevamente en detrimento de su hija Juana. Que la pobre, a estas alturas, con 6-7 añitos, pues la pobre no sabría ni por dónde le venía el aire. Es la sucesora, luego es mi tío, luego mi tal. Bueno, en ese momento el rey, con una posición de fuerza y de dominio en Castilla, confina a su hermana en los territorios del marqués de Villena, de Juan de Pacheco, en concreto en Ocaña. Bueno, la confina, digamos que la custodia, pero una custodia tan estrecha que más que custodia podríamos decir que la tienen prácticamente secuestrada, ¿no? La línea es muy fina, ¿no? La cuestión es que Isabel, que era una persona, entre sus virtudes y talentos, pues era una persona de una resolución firme y de una decisión resuelta, pues poco tiempo después de este confinamiento, 1468, a pesar de acatar la autoridad de su hermano, mientras su hermano, el rey, negocia su matrimonio con su cuñado, el rey Alfonso V de Portugal, recordemos que los matrimonios regios en esta época es lo más parecido que había a la geopolítica, porque de los matrimonios regios pues se decidían las alianzas para las siguientes décadas, alianzas estratégicas, militares, comerciales, y a veces pues de la política matrimonial, esto ha sucedido hasta antes de ayer, dependía incluso la existencia o la supervivencia del propio reino. La cuestión es que mientras el rey está negociando con su cuñado los términos de la boda de su hermana Isabel, Isabel consigue zafarse de esa custodia del marqués de Villena con el pretexto de ir a ver la tumba de su hermano Alfonso recientemente fallecido y se escapa de la custodia. ¿Y hacia dónde se dirige la reina? Se dirige a Valladolid. Se dirige a Valladolid, al Palacio de Vivero, donde se ha confabulado con el heredero del todopoderoso reino de Aragón, Fernando de Aragón, para casarse con él en secreto. Imaginad la escena, ¿no? Tenemos a un príncipe heredero del reino de Aragón que ya es titulado desde el año anterior rey de Sicilia, que entra de incógnito en el reino de Castilla, en una caravana como de comerciantes, mercaderes y tal, disfrazado de mozo de mulas, y se ha confabulado con la heredera, con la que ha habido una disputa, con el hermano fallecido, en contra de la voluntad del rey, para casarse en secreto. Esto ya de por sí da casi para una charla, lo de la boda de los reyes católicos, ¿no? Pero por si faltaba algo, ¿no? Por si esto era poco, los príncipes, Isabel y Fernando, eran primos segundos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que
era un grado de consanguinidad suficiente como para precisar de la dispensa papal, con la que no contaban. ¿Qué sucede? Ellos presentan una bula falsa, bueno, una bula falsa, digamos que era una bula del Papa de hacía 2 pontificados, una bula falsa. La cuestión es que ellos se casan sin la dispensa papal. Este es un detalle importantísimo, porque cuando se producía un matrimonio que precisaba de la dispensa papal sin ella, podían suceder 2 cosas. Una, que la dispensa se ratificara más adelante, con lo cual el matrimonio quedaba legalizado a posteriori, no hay ningún problema, y otra, que no se diese la dispensa y por tanto el matrimonio quedara disuelto. Si se consentía que la descendencia habida en ese periodo, si el matrimonio se disolvía, se consideraba descendencia legítima hasta ese momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, la decisión de casarse yo ya la incluiría en la nómina de virtudes y talentos, porque imaginad, la oposición del rey, somos primos segundos, no tenemos la dispensa papal, entra un príncipe heredero del reino de al lado aquí de incógnito, o sea, ¿qué podía salir mal? O sea, un plan sin fisura, ¿no? Era un plan de hierro, ¿no? Bueno, pues, contra todo pronóstico, la boda se lleva a efecto y Enrique IV, pues esto no se lo toma nada bien, claro, obviamente, imaginad pues cómo le debió sentar el asunto y rompe relaciones con su hermana, pues vuelve a nombrar a Juana Beltraneja sucesora y bueno, pues en fin, él y el rey Alfonso V de Portugal, que ya se veía prácticamente ya pisando moqueta en Castilla, de repente, bueno, pues todo esto desaparece, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuevamente hay un clima de tensión entre los reinos peninsulares, ¿no? Pensad que el papel del Papa, no solo como jefe de los estados pontificios, era una verdadera potencia política supranacional. O sea, el papel del Papa en esta época es como una suerte de ONU. El papel del Papa decidía, entre otras cosas, los matrimonios que, como hemos dicho, determinaban alianzas, etc. Y los equilibrios políticos en determinados reinos, pues al final pasaban un poco por lo que dijera Roma. O sea, era como la ONU, pero con mando en plaza, ¿vale? O sea, mandando bastante más en ocasiones la ONU, ¿no? Bueno, pues en ese contexto donde debería tenderse a la deseada unidad de los reinos cristianos en la península ibérica para recuperar y culminar por fin la recuperación de la península ibérica para la cristiandad, resulta que en vez de tender a eso, tenemos a Portugal y Castilla enfadados con Aragón, pero en realidad es el heredero del rey de Aragón porque el rey Juan II de Aragón todavía tarda en fallecer, y el Papa, preocupado por esta situación, que donde debería tender a una dirección resulta que tiende exactamente a la contraria, una guerra entre Portugal, Castilla, Aragón, que Aragón es prácticamente un reino que es dueño del Mediterráneo, pues hubiera sido de consecuencias incalculables. Entonces el Papa, preocupado con esta situación, el Papa Sixto IV manda a un legado pontificio a la península ibérica del máximo nivel y de su absoluta confianza. El legado papal que envía es el cardenal Rodrigo de Borja, que merecería otra charla porque era todo un personaje. El cardenal Rodrigo de Borja era el prototipo de cardenal del Renacimiento. Era sobrino del Papa Calixto III y, bueno, en esta época, como todos sabéis, la sucesión pontificia no era de padres a hijos, pero de milagro. O sea, era de tíos a sobrinos. En aquella época se suceden un tío y sobrino de la familia Piccolomini, los de la Rovere y, por supuesto, pues nuestros Borja, ¿no? No pensemos que lo de favorecer a la familia es algo que se han inventado los políticos de ahora. Esto viene de siempre, ¿no? Entonces, Rodrigo de Borja es obispo de Valencia, es oriundo del Reino de Aragón. La familia Borja proviene de esa localidad de Zaragoza, pero tenían amplios dominios y poder territorial en la zona de Valencia, fundamentalmente en la zona de Játiva y de Gandía. De hecho, tanto Calixto III como su sobrino, Calixto III era Alonso de Borja, como Rodrigo de Borja, habían nacido en Játiva, ¿no? Por tanto, era un perfecto conocedor de lo que sucedía en los reinos peninsulares. Pensad también que si Isabel la Católica, como iremos desgranando, tiene un talento político excepcional, su recién estrenado marido, Fernando el Católico, es una persona que viene ya, y bueno, igual que ella, porque eran primos segundos,
de una estirpe, de un instinto político fuera de lo normal, ¿no? Pensad que el bisabuelo de ambos es pariente común, Juan I de Castilla, padre de Enrique III el Doliente y padre de Fernando I el de Antequera, y luego los dos Juanes, Juan II de Castilla y Juan II de Aragón, bueno, fueron dos reyes que no lo tuvieron nada fácil y que la verdad es que hay que ponerles pues, a sus reinados una nota bastante alta. Bueno, pues Juan II de Aragón, que todavía vive, tiene que vivir todavía unos años más, reciben pues, la visita de este legado pontificio, ¿no? Rodrigo de Borja, bueno, pues era una persona con un instinto también político, diplomático, un verdadero estratega. La reunión que mantiene con los futuros reyes católicos, más o menos, viene a ser del estilo de él viene a ver si puede legitimar y regularizar el matrimonio con la bula pontificia. Hay autores que dicen que él llega ya con la bula debajo del brazo y no la saca hasta ver qué obtiene de los reyes. Hay otros autores que por el contrario dicen voy a ver qué obtengo y ya si eso pues tramito la bula, ¿no? Lo cierto es que obtuvo para su hijo Pedro Luis el ducado de Gandía. Es verdad que lo obtiene unos años más tarde, porque los reyes eran primos, pero solo primos segundos. Eran Fernando el Católico y Isabel la Católica, nada menos. El caso es que en esta hábil negociación regularizan el matrimonio, se obtiene la bula pontificia y también se entrevista con Enrique IV y de alguna manera le hace ver que Fernando e Isabel, cuando hereden el reino de Aragón, reconocerán de algún modo a Juana la Beltraneja. Por tanto, Enrique IV, bueno, pues queda conforme y Isabel y Fernando, pues evidentemente mucho más, porque el paso de que su matrimonio estuviera regularizado era un paso decisivo en aquellos momentos de la historia. Estamos ya por 1472. En 1473, el rey Enrique IV, tras esta visita del legado pontificio, se llega a reunir con Isabel y Fernando. Perdona a su hermana, incluso se llega a hablar de alguna posible alianza, de alguna boda, de algún otro pariente con Juana, pero lo cierto es que, digamos, las relaciones pues, se normalizan entre los dos hermanos. Y en 1474, el año después de esta entrevista, Enrique IV, rey de Castilla, fallece, ¿no? Por estas cuestiones que hemos hablado de Juana la Beltraneja, etcétera, pasa a la historia pues, con el humillante mote o apodo o sobrenombre de Enrique IV el Impotente. Pero lo cierto es que no lo tuvo nada fácil. Fallece Enrique IV y al día siguiente, estamos en diciembre de 1474, la reina Isabel, ya reina, es proclamada en la iglesia de San Miguel de Segovia, reina de Castilla. O sea, se dan prisa, yo soy la sucesora y esto vamos a hacerlo rápido, que nunca se sabe, es una época complicada. ¿Qué ocurre? Que el rey Alfonso V de Portugal, pues esto no le parece bien. Claro, porque la sucesora era su sobrina Juana Beltraneja, hija de su hermana Isabel de Portugal. Del padre no estaba claro, pero que era hija de su hermana, eso estaba clarísimo. Entonces, esto es diciembre de 1474. En 1475 entran tropas portuguesas en el reino de Castilla, entran por Extremadura. Hay familias nobles que apoyan esta sucesión. Las familias nobles en esta época, como he dicho antes, realmente el tema de la filantropía y el tema de la bondad y tal, ellos lo que consideraban es con qué rey van a estar mejor defendidos mis intereses, mi patrimonio, mis privilegios y el que venga detrás, pues ya sí eso, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que hay familias castellanas que apoyan a Juana la Beltraneja y a Alfonso V de Portugal. Alfonso V de Portugal entra en Castilla, 1475, y por supuesto es una prueba de amor de tío a sobrina. Bueno, esto igual ahora con lo de las sobrinas, pero esto es de verdad, ¿vale? No es como... Es una prueba de amor de tío a sobrina tan grande, tan desinteresada, que entiende que la mejor manera de demostrarle este amor a su sobrina, Juana, y de desinterés absoluto, no vaya a pensar nadie, es casarse con ella. Entonces, en 1475 son proclamados en Plasencia, en Extremadura, reyes de Castilla y contraen matrimonio. Con lo cual, estamos ante una situación delicadísima, porque tenemos dos reinas proclamadas y tenemos a un reino que desde el exterior está apoyando. Claro, pero es que el reino de Aragón también está apoyando. Con lo cual, hay un clima de guerra civil que, pues como no se le escapa a nadie, culmina en una guerra civil, la guerra civil de sucesión de Castilla. 1475 hasta 1478. Es verdad que las tropas de Portugal pues, y las familias castellanas que apoyan, al final las lealtades son muy volubles, se negocia con algunas familias, oye, realmente tú qué es lo que quieres, pues mejor te lo damos nosotros que aquellos, total. Y al final
hay una victoria clara, diplomática y bélica del Reino de Castilla y en 1478 pues prácticamente cesa el enfrentamiento, Alfonso V ya se ha retirado a Portugal, aquello no tiene ninguna viabilidad y en 1479 se firma el Tratado de Paz de Alcasovas que pone fin ya a esta contienda, ¿no? Bueno, como anécdota, como llevo ya un rato hablando de ella, pues Juana la Beltraneja, 1479 es un año decisivo para los reyes católicos porque el Papa Sixto IV anula el matrimonio, volvemos a la ONU, anula el matrimonio de Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja, que es la mejor manera para quitar de en medio a Juana la Beltraneja. Y así hacen, de manera tal que ingresa como monja en un convento en Coimbra, que es la mejor manera de dejarla allí retiradita, y ella, a pesar de eso, es una señora de carácter y que ha tenido una vida pues tan compleja como hemos dicho, hasta su muerte, muchos años después, siempre firmó como yo la reina, ¿no? Bueno, a mí es un personaje histórico que la verdad que, en fin, me he investigado porque tuvo una vida muy, muy complicada. Sí que es verdad que fue reina de Portugal, consorte, y fue reina proclamada y discutida en Castilla, pero digamos, ese gesto de coraje, de firmar toda su vida como yo la reina, pues ahí estuvo, ¿no? La profesión de monja de ella mandaron a altos eclesiásticos de Castilla para supervisar que realmente profesaba, a ver si se iba a escapar. O sea, imaginad las intrigas políticas de la época, tal cual, ¿eh? Bueno, pues 1480, ya tenemos a los reyes católicos consolidados, como ha muerto Juan II, no sé si esto lo he dicho, en 1479 también, el rey Fernando ya es rey de pleno derecho de Aragón, ya era rey titulado de Sicilia, Isabel es reina de pleno derecho e indiscutida reina de Castilla. Con lo cual tenemos a dos reinos poderosísimos, dos potencias en la época. El próspero reino de Castilla, próspero entre otras cosas por el comercio textil de esas ovejas castellanas. En aquella época vestíamos de lana en invierno y de lino en verano, la potencia económica de Castilla era tremenda y por si era poco próspero y poderoso Castilla, imaginemos Aragón, que era prácticamente dueño y señor del Mediterráneo. Pues estos dos reinos unidos, cosa de poca broma. 1480 se consolida y una de las prioridades es organizar los reinos, actividad a la que empiezan a dedicarse ya los reyes por fin, pues ya no tienen ninguna oposición, aunque las grandes familias pues siguen ahí incordiando, pero una de las cosas que hacen los reyes católicos es ir limitando el poder de las órdenes militares. Fernando hace una jugada maestra, bueno, él, no en vano, en El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo se refiere a él, el capítulo 22, diciendo el príncipe Fernando de Aragón, actual rey de España, esto lo dice Maquiavelo en 1513, los que digan que España no existe, que se la inventó Franco, 1513, el príncipe Fernando de Aragón, actual rey de España, es el primer monarca de la cristiandad. Este era, digamos, el papel que tenía Fernando para sus contemporáneos, era el hombre más poderoso de la cristiandad. Bueno, pues estos dos reinos unidos, una de las empresas principales, obviamente, es culminar por fin la tarea de recuperación de todo el territorio peninsular para la cristiandad. Esa tarea comenzada en la mítica batalla de Covadonga, esa tarea que lleva siglos, parece que ya por fin toca su fin. Era fundamental esa deseadísima unidad de los reinos hispánicos en aras de unificar también el esfuerzo bélico y a ello empiezan a empeñarse. Y en medio de eso, porque claro, igual y con eso iban a estar tranquilos y era poca tarea, aparece en 1485 en Castilla un navegante con amplia experiencia, posiblemente de origen genovés, que se llama Cristóbal Colón, que empieza a plantearles pues, una posibilidad de viajar a las Indias por el oeste. Bueno, la llegada de Colón fue en 1485, pero me voy a parar ahora. Hasta ahora hemos hecho un poco una reseña biográfica de la reina. El título de la conferencia, Virtudes y Talentos, ¿no? Bueno, ya hemos visto, entre las virtudes de la reina, es una persona con una decisión firme, valiente. Lo de la boda fue una jugada maestra que les salió fenomenal. Y otra prueba de enorme talento político, indudable, es el estudiar con detenimiento los planes de este marino probablemente genovés y apostar por ello. Desde luego esto no fue cuestión de un día. Me voy a detener un poco en Cristóbal Colón porque es un señor que lógicamente tiene una importancia, su planteamiento pues universal. Cristóbal Colón probablemente tenga origen genovés. La mayoría de los autores, el consenso mayoritario entre los historiadores es que era genovés. Pero su origen, lo cierto es que no se sabe cuál es.
porque era de familia humilde y no quería airear sus orígenes, porque probablemente fuera judío y en aquella época eso podía ser un poco complicado, por lo que fuera, ¿no? Teorías hay todas las del mundo y os animo a que si una tarde estáis aburridos y queréis mirarlo, hay gente que dice que Colón tenía origen gallego, origen portugués, origen sevillano, origen de otras partes de Italia, origen valenciano y, como no podía ser de otra manera, origen catalán, claro. Todo el mundo sabe que para el nacionalismo catalán todo el mundo tiene origen catalán. Cervantes tiene origen catalán, probablemente Martin Luther King tenga origen catalán, Walt Disney probablemente también, ¿no? También te digo, efectivamente, cuando todo el mundo sabe que Walt Disney era de Mojácar, correcto, lo estaba diciendo usted. Y ahora es el disgusto de los nacionalistas catalanes cuando se enteren de que era de Mojácar. Bueno, la cuestión, probablemente era de Mojácar. La cuestión es que Colón presenta su proyecto al rey Juan II de Portugal y Juan II de Portugal no lo acepta. No le parece viable, no le parece el momento adecuado. Colón había participado, digamos, en lo más parecido que había una naviera, había estado como piloto, había estado cubriendo por rutas pues por las Islas Británicas, había llegado hasta Islandia y se había casado y se había establecido en la isla de Madeira. Se había casado con una persona de la alta burguesía, con Felipa Moniz, que era hija como del gobernador de aquella zona. Y en estos viajes, en esa zona, o sea, con una visión atlántica, para entendernos, parece que en ese mundillo de la navegación sí existían testimonios de que podía ser que hubiera algo hacia el oeste, que igual eran las Indias o igual no, que ahí podía haber algo, ¿no? Hay testimonios pues, de los pescadores islandeses, de que si los vikingos, tal. Y bueno, pues está la famosa teoría del prenauta, ¿no? El prenauta porque precedería a Colón. Parece que él en Madeira conoce a alguien que puede venir de allí y que ha hecho un mapa o un protomapa que más o menos a alguien experimentado como Colón le puede servir. Y lo cierto, bueno, pues que Colón a partir de aquel momento se dedica a buscar patrocinio y mecenazgo, porque es que tengo aquí un plan que como esto salga ya iremos viendo, ¿no? Bueno, este prenauta, pues hay muchas teorías. También dicen que era vizcaíno, también dicen que era de Huelva, un tal Alfonso Sánchez, que tiene incluso una estatua en Huelva. O sea, hay indicios reales de que hubo alguien que estuvo por allí, por supuesto, mucha gente, pero que hubo alguien que incluso detalló un mapa, una forma de coger las corrientes y que eso es lo que ya a Colón le hace tomar la determinación absoluta. Casualmente, por eso la teoría de que podría ser de Huelva, Colón entra en la península y va al monasterio franciscano de la Rábida. 1485. Los reyes consolidadísimos, 1480, le ha dicho que no Juan II de Portugal y entra por la Rábida. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor este prenauta verdaderamente era de Huelva y verdaderamente había compartido algún conocimiento con los franciscanos. Recordemos toda la sabiduría que se atesoraba en monasterios, conventos, cátedras, etcétera, que la Iglesia dominaba un poco esta situación. Ahí establece contacto con los frailes y se lleva especialmente bien con uno que se llama Fray Juan Pérez, al que es el plan que le expone Colón, le parece que es un plan completamente coherente y que merece la pena apostar por ese plan y lo pone en conocimiento de Fray Hernando de Talavera. ¿Quién es Fray Hernando de Talavera? El confesor de la reina. Con lo cual, en fin, no es uno que pasaba por allí, sino que es una persona de grandísima influencia en la reina, imaginemos. Pero resulta que en la localidad cercana de Moguer, bueno, todos conocemos esta zona de Huelva, pero hay un convento de clarisas donde la abadesa es tía de Fernando el Católico, Inés Enríquez, hermana de su madre. Y también le cuentan el plan, y a esta monja pues también le entusiasma. Con lo cual ya tenemos a Colón, a partir de 1485, cerca de la esfera del poder y del conocimiento de los todopoderosos reyes. Yo digo reyes católicos, pero se les nombró reyes católicos más adelante, pero hombre, por entenderlo, ¿no? Y en 1491, en pleno asedio final de la batalla última ya para la conquista de Granada, reciben a Colón en el campamento de Santa Fe. La fase final de la guerra de la Reconquista fue una guerra de desgaste, de asedio, y ahí estaban pues, los reyes católicos con todo su séquito. Además de apoyarle, pues este fraile, que bueno, pues era un tío que tenía cierta importancia porque le había puesto en contacto con el confesor de la reina, la abadesa de las clarisas de Moguer. Ya en ese momento también le empieza a apoyar gente poderosa. El duque de Medinaceli, no hablamos de cualquiera, Fray Diego de Deza, el que posteriormente fue arzobispo de Sevilla, también era una persona muy importante en la corte, era el tutor del hijo de los reyes católicos, el que les hubiera sucedido de no haber muerto, el príncipe Juan, y también un personaje con una importancia enorme. ¿Por qué? Porque era una especie de contador o tesorero real, que es Juan de Santángel. Tanto Juan de Santángel como Hernando de Talavera eran de origen converso. Esto
puede no tener mucha relación, pero parece que es que había un posible mapa que también decían que algunos conversos podían tener el acceso a, digamos, ese camino hacia las islas de la especiería, etc. La cuestión es que apuestan por él ya el círculo de poder más cercano a los reyes, y los reyes en Santa Fe firman las famosas capitulaciones de Santa Fe para, digamos, regular lo que va a hacer Colón cuando llegue, pues, al sitio que llegue, para hacer lo que buenamente pueda hacer allí, porque realmente saberse no sabía muy bien. Bueno, en las capitulaciones de Santa Fe no me voy a entretener mucho en ellas, pero sí hay un detalle importante. A Colón en esas capitulaciones se le otorgan 3 títulos: virrey de los territorios que se encuentren, gobernador de los mismos, porque virrey podía ser un cargo más o menos simbólico, pero digamos que gobernador era como la parte, digamos, ejecutiva y de poder real. El virrey, a lo largo de la historia, algunos ejercieron más el mando, otros menos, pero la figura del gobernador ese era el que tenía el mando efectivo, digamos, ¿no? Y almirante. Almirante era un título honorífico importantísimo en aquel momento, ¿no? De hecho, los reyes se referían a él como el almirante, por hacerle esa merced, esa grandísima dignidad, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué son importantes estos 3 títulos? Porque a partir de este talento político enorme que tuvo la reina por apostar por este proyecto arriesgado, culminando la reconquista, pero aún no culminada, a partir de aquello, de repente, cuando tras partir el 3 de agosto de Palos y llegar el 12 de octubre, bueno, primero a la zona de las Bahamas y tal, y regresar, ya se plantea el conflicto con los moradores de las Indias, con los indios que hay allí. Bueno, ¿estos qué hacemos con estos? Estos tienen la misma categoría que nosotros, son de categoría inferior. ¿Qué es lo que se hace con lo que hemos encontrado aquí? Y los reyes, por inspiración de Isabel la Católica, en 1493, es decir, en cuanto hay noticia de los moradores de Indias, en cuanto trae Colón unos indios a Barcelona para que los reyes vean a los pobladores de allí, ya en 1493 Isabel la Católica emiten una real cédula, que, bueno, evidentemente es más larga de lo que voy a decir ahora, pero en la que se recoge que a los indios se les dé buen trato y no se les haga ningún daño. Prácticamente con estas palabras, o sea, es casi como de catecismo infantil. Es bonito de puro sencillo, o sea, está clarísimo lo que quiere la reina católica y, por supuesto, apoyadísima por su marido, para los moradores de las Indias. O sea, que se les trate bien, que no se les haga daño. 1493. En 1500, los reyes, Colón hace un primer viaje, hace un segundo viaje, y en el tercer viaje les llega noticia a los reyes de que Colón está abusando de su autoridad como gobernador. Está siendo un gobernador con unos modos tiránicos, está utilizando la tortura, está utilizando el castigo físico en la época no era un cachete, hablamos de cortar orejas, narices y tal, y hablamos de, que esto es determinante para los reyes, está vendiendo esclavos. Está vendiendo a moradores de las Indias, esos que ha dicho la reina que hay que cuidar, como esclavos. La reina se enfada muchísimo, recogen las crónicas, llega a decir: ¿qué poder mío tiene el almirante para transmitir la propiedad de mis vasallos? Eso es lo que verdaderamente enfada a la reina, porque las instrucciones habían sido clarísimas, como acabo de decir. Bueno, pues en el curso del tercer viaje, está Colón en la Española, los reyes mandan a una persona con plenos poderes, a Francisco de Bobadilla, para que investigue ese posible mal gobierno de Colón y sobre todo lo de los esclavos. Año 1500. Llega allí Francisco de Bobadilla y Colón y sus hermanos, según le cuentan, habían abusado de todas las maneras posibles. Había aquello, como estaba la corte lejos y el océano de por medio, pues llamen a buscarme si eso, y llegan un montón de testimonios, la gente que habla de abusos, tal, y detiene a Colón y a sus hermanos, los mete presos en un barco y se los trae presos a la península. O sea, una persona en la que habían confiado, que habían financiado el primer viaje, que habían financiado el segundo, el tercero, que habían colmado de honores, almirante, virrey, gobernador, de lo que se encuentre, también toda la contrapartida económica lleva a esto, que si la parte del quinto real vale, pero yo me llevo un diezmo, tal. Todo estipulado y establecido, todo se quedó en nada con estas acusaciones, fundamentalmente del tema esclavos. Y viene preso en un barco. Imaginaos venir preso en un barco, ya, y supongo que ir normal en aquellos barcos debía ser, imagínate ir preso. Bueno, y está, cuando llega a la península, 6 semanas preso, en las cárceles de la época. O sea, luego, que si lo del proceso, bueno.
6 semanas, hasta que el rey se digna a recibirle, a él y a sus hermanos, le piden perdón, y el rey se digna a escucharlos, les perdona, les restituye en honores, riquezas, posesiones, pero no en el cargo de gobernador. Virrey, almirante, lo que tú quieras, y te financiamos otro viaje, pero tú de gobernador nada, y ponen a otra persona. Por eso aquí empieza ya esa disolución entre el poder del virrey, que no es que fuera un poder escaso, y el poder efectivo del gobernador, a partir de aquello que pasó con Colón, con esa acusación, parece ser que absolutamente cierta y fundada, de vender esclavos. Y, por si esto fuera poco, los reyes redactan una real provisión, inspirada en Isabel la Católica, diciendo que queda abolida la esclavitud. 1500, principios de 16, Corona de Castilla y de Aragón, queda abolida la esclavitud. Vale, y ahora me podéis decir quién tiene la leyenda negra, los ingleses o nosotros. Es que es de broma, de mal gusto, ¿vale? Bueno, pues ya en 1500. ¿Que hubo abusos? Claro. Pero lo que establecían los reyes era que no los hubiera. Y no miraban para otro lado, nada menos que a la cabeza de aquello, el almirante, lo metieron preso, a él y a sus hermanos, y lo mantuvieron 6 semanas más. Bueno, yo creo que esto es otra prueba indudable del talento político y de la visión de Isabel, que era una verdadera adelantada a su tiempo. De este trato que quiere darle la reina Isabel a los indios, de aquí, esto es el inicio y esto es el germen de toda la legislación posterior defendiendo a los indios. De aquí beberán las leyes de Burgos de 1512 de Fernando el Católico, fallecida ya Isabel, gobernando él, abunda en estas provisiones y cédulas defendiendo a los indios, otorgándoles y reconociéndoles derechos. En una de estas leyes se reconoce que la india que esté con más de 4 meses de embarazo no debe trabajar, una suerte de protoderechos laborales y, por supuesto, de derechos humanos, pero para el indio. O sea, es que esto, por favor, vamos a ponerle la importancia que realmente tiene. O sea, llegaron de otros países, montaron ahí una universidad para ellos y nosotros la montamos para los de allí y les otorgamos derechos a los de allí, desde el primer minuto, no en 1960, no, I have a dream, no, el siglo XVI, eso somos nosotros. Bueno, pues el germen de todo aquello continúa, por supuesto, mucho después de los Reyes Católicos. Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria y la controversia de Valladolid, que es otro día vengo y doy la charla, pero por situaros, en 1550, mucho después ya de los Reyes Católicos, con Carlos I, se paraliza la obra de conquista de América para revisar una junta de teólogos y de juristas en la ciudad de Valladolid, en el Colegio de San Gregorio, para ver si la conquista que se está haciendo es adecuada. Se para la conquista hasta el punto de que indican que avancen en la conquista religiosos. Religiosos, o sea, en vez del de la espada y el morrión, los religiosos. O sea, una cosa que no se ha hecho en la vida. O sea, ¿qué país o qué imperio conquistador se detiene a pensar a ver si estamos conquistando bien? Nosotros. Todo eso, el germen y el inicio de todo eso, es con Isabel la Católica. Con estas primeras disposiciones defendiendo a los indios. Se llega a crear la figura del protector del indio, después de los Reyes Católicos. La figura del protector del indio. O sea, es insólito y esto deliberadamente se oculta, se desconoce, se diluye y tal. Pues todo eso se lo debemos a estas primeras disposiciones de Isabel la Católica. Una prueba de ser una adelantada a su tiempo y tener un talento político fuera de lo normal. Además, bueno, en sus cualidades personales, ¿no? Virtudes y talentos. Parece ser que era una persona valiente. Bueno, aparte de lo de su boda y tal, bueno, hay algunas anécdotas, por ejemplo, en la toma de Baza, la moral de la tropa está siendo baja y el rey le pide a la reina que vaya a primera línea para subir la moral de la tropa. Y allí va ella. Y además monta un hospital de campaña para atender a los heridos directamente allí, con algunas de sus damas de compañía y tal. Hay otra anécdota muy conocida que es, hay un motín en Segovia y ella está a 60 kilómetros, pero está allí en aquel momento su hija, que es una niña. Cuando llegan noticias a los varios días de que se han amotinado por una cuestión, que si el alcalde de la fortaleza, no sé qué, bueno, la cuestión es que ella coge, monta a caballo y se hace los 60 kilómetros a caballo con la montura de la época y llega allí, le aconsejan, no vaya, voy. Bueno, pero si va, no entre, entro. Bueno, pero si entra, no entre al Alcázar, voy al Alcázar. Y además, una vez que allí, ¿qué hago? No, pues quiero reunirme con los amotinados. Pues igual que lo de la boda, ¿no? Que podía salir mal, ¿vale? Pues salió bien. Y claro, a la reina, pues en general la adoraban, normal. Si es que se ganó lo que hoy sería una operación de marketing, pues ella lo hacía verdaderamente de manera natural. Pero por encima de estas virtudes, digamos, más políticas,
que son absolutamente excepcionales, porque además confluyen todas en el tiempo y en el espacio, hay una faceta de la reina Isabel que yo creo que la hace diferente al resto, a la inmensa mayoría de los monarcas, ¿no? Que es su faceta como modelo de monarca cristiano. En principio, hasta que llegaron los cismas de Lutero, Enrique VIII, etc., los principios de la Iglesia Católica obligaban, y era necesario observarlos, pues para cualquier príncipe, monarca cristiano, ¿no? Eran unos principios que de alguna manera, pues, al menos formalmente, pues te vinculaban en cuanto a católico, pues que eras, ¿no? ¿En qué se diferencia la reina Isabel? Pues en que ella, estos principios no son solo unos principios para tenerlos como una especie de pauta moral, sino que ella pone en el centro de todas sus decisiones políticas el bien de Dios y de la Iglesia Católica. Veremos en qué se traduce esto, pero ella, las decisiones que toma, verdaderamente nos hacen ver que tiene una visión trascendente. Ella sabe que la misión en la que ella participa, ella es una mera herramienta, es un mero instrumento, porque la misión trasciende de ella. Hay una misión más elevada en la que en ese momento ella es un engranaje de esa misión. Y esa misión, pues, es, como monarca cristiana católica que era, una misión a mayor gloria de Dios y de su Iglesia. Entonces, hay determinadas decisiones en las que, por supuesto, que hay evidentemente un trasfondo político, militar, estratégico, diplomático, pero el fin último siempre el bien de Dios y de su Iglesia. ¿En qué traducimos esto? Pues en los dos momentos decisivos, bueno, dos de los momentos decisivos de su vida. Toma de Granada. Cuando Isabel, por fin, el 2 de enero de 1492, se entregan las llaves de Granada, en esta escena que hemos visto en la serie y en el cuadro este famoso, ella, lo primero de lo que se preocupa es de dotar de un verdadero cuerpo y una verdadera estructura católica ese territorio, ese reino reconquistado para la cristiandad. ¿Qué hace? Pues organizar una archidiócesis. Lo mismo que hizo San Fernando cuando reconquista Sevilla. Exactamente lo mismo. ¿Probablemente se inspiró en San Fernando? Es muy probable, porque les movían los mismos ideales católicos. Organiza la diócesis de Granada, necesita clero, necesita monasterios, necesita iglesias, necesita al frente un arzobispo lo más virtuoso posible. Su confesor, Fray Hernando de Talavera. ¿En quién mejor voy a confiar? Me pongo en manos de este monje Jerónimo para comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Quién mejor que él para gobernar la nueva diócesis? Y a ello se dispone. También esto recuerda a nuestro San Fernando, cuando organiza las parroquias, las collaciones, ¿no? Organiza una diócesis, también propone a don Remondo, primer arzobispo de Sevilla. Ella hace prácticamente lo mismo. En segundo lugar, ¿dónde vemos este ir a mayor gloria de Dios? Por supuesto, teniendo en cuenta que era una monarca con mando en plaza, eso es indudable. En la conquista, más que conquista, en la evangelización de América. Todos los barcos que salen, todos llevan un misionero, fundamentalmente un misionero franciscano. Evidentemente, aquellas expediciones tenían un componente cartográfico, inicialmente comercial, ir a la especiería, pero por el oeste, ¿de acuerdo? Luego, oye, tenían un componente de establecerse allí, de indudablemente, pues una cierta contingente militar, etcétera. Pero aquello no era una armada de galeras contra el turco, aquello no era Lepanto. Eran al principio expediciones a ver qué nos encontramos, a ver cómo nos establecemos, también había un componente cartográfico, etcétera. Pero estando Isabel detrás de esto, siempre había un componente religioso, siempre había un misionero, fundamentalmente franciscano porque ella era muy devota, también como San Fernando, muy devota de San Francisco. Además, en estos dos momentos determinantes en su vida pública, ¿dónde más vemos su visión como monarca cristiana? Ella se preocupa mucho, como acaba de hacer en Granada, de rodearse de un alto clero, de una jerarquía eclesiástica lo más virtuosa y ejemplar posible. Miramos en un segundito de quién se rodea. Primero del cardenal Mendoza, que es el protector de aquel monje que ocuparía luego un lugar relevante, que fue el cardenal Cisneros. Fijaos de quién hablamos, cardenal Mendoza, cardenal Cisneros. Por supuesto, Fray Hernando de Talavera, confesor suyo, también lo fue el cardenal Cisneros, primer arzobispo de Granada. Fray Diego de Deza. Este clero
que se pretende ejemplar y virtuoso tiene, digamos, consecuencias posteriores en dos sentidos, y este impulso lo ha dado ella. En primer lugar, que en España la reforma, Lutero, Calvino, etcétera, apenas penetra, porque el clero en general, el alto clero, está muy formado. Y de hecho tuvimos un papel determinante en Trento, entre otras cosas, porque claro, aquí estas herejías o estos cismas, o como lo queramos llamar, tiene una penetración muy, muy, muy débil. Y este impulso viene de ella, de Isabel la Católica. Y en segundo lugar, el pretender tener una alta jerarquía ejemplar y virtuosa es porque en mis reinos quiero que, digamos, que la noticia del Evangelio y de la religión católica se difunda dando el mayor ejemplo posible. Y eso tiene que venir de arriba a abajo. Y esto a ella le preocupa. Y luego, por último, en su ideal, por supuesto, de vida pública, política, etcétera, como reina católica, pero tenemos que destacar también su esfera en su vida privada, en su vida personal. Todos sus contemporáneos reconocen que tuvo una vida como una persona católica ejemplar. Colón dice de ella que siempre tuvo una vida católica y santa. Destacan su práctica religiosa frecuente, su profunda piedad y sus hábitos personales austeros, sobrios, su humildad en su vida personal. Hasta el punto que cuando fallece con una gran fama de santidad. Su sermón funerario, que es una cuestión de Estado que le preocupa enormemente a Fernando el Católico, 1504, fallece en Medina del Campo, Valladolid, y le encarga su sermón fúnebre, que se hace en Roma ante la corte pontificia, a un obispo que él considera el más adecuado para predicar ese sermón fúnebre de su mujer, y en su sermón fúnebre, allí delante de la curia, este obispo, el obispo Ludovico Bruno, de una diócesis de Países Bajos, obispo de Acri, se dirige a ella como santa fémina, como mujer santa, en sus honras fúnebres delante de la curia pontificia. Esto no era cualquier cosa. Y os animo a pensar qué reina de Occidente en sus honras fúnebres se la ha llamado santa mujer. Si queréis lo reducimos un poco, pensad qué reina de España en sus honras fúnebres se la ha llamado santa mujer. Salen menos, ¿no? Y ahora pensamos en su tocaya Isabel II, o mejor no. La hubieran llamado cualquier cosa menos santa, ¿no? Ahora, veo a alguno medio dormido. Voy a contar la anécdota del Papa Pío IX, ¿vale? De los dulces, ¿no? Él se refería a Isabel II, lo voy a decir en italiano, que es mucho más fino, decía e putanna ma e pia, que quiere decir que es aquello, pero es piadosa. ¿Vale? Entonces, imaginad lo que supone en el siglo XVI, 1504, que ante la corte pontificia el predicador de un sermón fúnebre diga es una santa mujer, y la compare con San Luis de Francia. ¿Vale? También podía haberla comparado con San Fernando, pero bueno, este señor, pues era obispo de Acri, pues supongo que barrería un poquito más cerca San Luis de Francia, que era primo de nuestro San Fernando, pasa que probablemente él ni lo sabría. A lo que voy es a que muere con una gran fama de santidad. Claro, toda esta ingente obra, al final, cristaliza, entre otras cosas, en lo que fue la magna obra de la hispanidad. Lo que fue la hispanidad no se explica sin el impulso y sin, digamos, ese empeño de Isabel en que se evangelice a los moradores de Indias, pero buscando con ellos un hermanamiento espiritual que ha llegado hasta nuestros días. Un hermanamiento luminoso, un hermanamiento poderoso, un hermanamiento real, tangible en nuestros países hermanos de Hispanoamérica. Le pese a quien le pese. A los oportunistas, a los analfabetos, a los progres en general. Es una obra como no se ha visto otra. Y todo se lo debemos a ese impulso inicial de la reina Isabel. Yo creo que he resumido más o menos sus virtudes personales, sus virtudes católicas y sus talentos políticos. Para ir concluyendo, no sé ni qué tiempo llevo, perdonadme, igual alguno tiene que irse. En 1958, después de una serie de vicisitudes que hoy no voy a entrar, se abre el proceso de canonización de la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica, mucha gente no sabe que está abierto su proceso de canonización. Los procesos de canonización, voy a resumir muchísimo, tienen una fase inicial que es la fase diocesana. Esa fase se inicia
allí donde ha fallecido la persona de la que se quiere estudiar si se la puede canonizar o no. En este caso, como falleció en Medina del Campo, que es término eclesiástico de la diócesis de Valladolid, se inicia a través de la diócesis de Valladolid. La fase diocesana es, en primer lugar, ver si hay suficientes testimonios, suficientes datos, suficientes escritos, libros, documentos, etcétera, como para estudiar la posibilidad de que esa persona sea santa. En esa fase diocesana, muchas veces directamente ahí se paraliza, se desestima y no va a más el proceso. En otras ocasiones, como pasó aquí, es a instancias del arzobispado. El entonces arzobispo consideran, porque además es curioso porque en los siglos posteriores a los reyes católicos la figura de Isabel quedó en un segundo plano con respecto a la de Fernando. Como de Fernando, supongo que como él era el hombre y ella la mujer, él falleció 12 años después, con lo cual duró más. Además, lo del príncipe de Maquiavelo, hombre, siempre viste, ¿no? Esto es como, oye, que es que me han dado un like, ¿no? O sea, Maquiavelo ha hablado de mí, de ella no, ha hablado de mí. Pero claro, cuando se empieza a ver qué es lo que ha supuesto realmente la obra evangelizadora de España, como dijo Menéndez Pelayo, evangelizadora de la mitad del orbe, es que sin Isabel esto no se hubiera aplicado. Entonces, claro, empiezan en el ámbito académico a darse cuenta de la importancia de esta señora y esto se traslada al ámbito eclesiástico. Ya por la época de Alfonso XIII empiezan a valorar la importancia de Isabel y en 1948 pues, el arzobispado de Valladolid inicia esa fase diocesana. Se reúnen documentos, testimonios, etcétera, 20 tomos, ¿vale? Claro, documentación de la reina que había, pues toda la del mundo, toda la que quisiéramos, ¿no? 20 tomos. Y en el año 1972 se envía a Roma, a la Congregación de la Causa de los Santos, hoy Dicasterio de la Causa de los Santos, y en 1974 se abre formalmente el proceso en Roma. Y se admite, porque ahí también puede paralizarse, es decir, muy bien la fase diocesana, pero consideramos que falta tal, se admite. Y se la declara siervo de Dios, que es el primer estado en un proceso de canonización hasta que llega a ser santo, que es cuando se le canoniza. Desde 1974, esto llega a Roma en el 72, se la declara siervo de Dios en el 74, la reina Isabel la Católica está abierto su proceso de canonización. Bueno, pues sobre esto hay mucha rumorología y tal, la cuestión que si esto está parado, que si no llega a término, que si tal, que si igual. Bueno, ha habido muchísimos rumores, pero yo voy a contar lo que es cierto y lo podéis ver en Google, ¿vale? En 2024, el arzobispo de Valladolid actual, Monseñor Argüello, que además es presidente de la Conferencia Episcopal Española, es decir, no es un arzobispo más, coincide que es el arzobispo de la diócesis donde ella muere y además el presidente de los obispos españoles acude a Roma a una peregrinación y, entre otros asuntos, trata con el Papa y con el cardenal que lleva las canonizaciones el impulso a la canonización de Isabel la Católica. Y en la rueda de prensa, va con gente de Valladolid, va con el padre postulador, el padre José Luis Rubio Villén, le comunican que el proceso de Isabel no está paralizado, sino que continúa abierto. Claro, esto en lenguaje del Vaticano es una barbaridad, porque una barbaridad de buena, me refiero, porque claro, que esté abierto parece una perogrullada, significa exactamente que no está cerrado. Esto en lenguaje vaticano, diplomático y tal, o sea, lo de que las cosas de palacio van despacio, imaginas allí cómo van, ¿no? Es una magnífica noticia. De hecho, el arzobispo en la rueda de prensa, o sea, es que estaba exultante, porque claro, hay muchísimos documentos, testimonios de su vida que la hacen santa, pero para declararla beata y luego santa hacen falta milagros. El padre Rubio Villén, yo me puse en contacto con él hace unos meses para preparar otra charla que di de Isabel la Católica, me dijo que todos los meses se reciben en la comisión de canonización de Isabel la Católica, se comunican entre 6 y 8 favores e intercesiones obtenidos a través de la reina Isabel la Católica. Las estampas que hemos puesto por ahí, que algunos habéis cogido, la categoría de siervo de Dios autorizan a la devoción privada, es decir, a poderle pedir favores e intercesiones, que interceda ante Dios por lo que le pidamos. Cuando se declara el siguiente paso, que es venerable, se declara la heroicidad de sus virtudes cristianas y ya beato se autoriza el culto público y ya santo el culto universal, porque beato es el culto público pero restringido a lugares que ha tenido relación con, en este caso, la reina, ¿vale? Y ya santo es universal. Bueno, pues en 2024 el proceso continúa abierto. Excelente noticia. ¿Qué otros excelentes indicativos hay? Pues que desde la Iglesia de Hispanoamérica y desde la Iglesia de los Estados Unidos, que en mucha parte fue Hispanoamérica, se está insistiendo y se está pidiendo que este proceso continúe en marcha. Con lo cual, es una magnífica noticia porque, de alguna manera, como decía el padre Rubio Villén, decía, claro, es que un milagro de hace 70 años, me lo invento, al final puede quedarse en un cajón.
Pero si continuamente están llegando testimonios y además se está pidiendo desde distintas iglesias, porque claro, es que esta señora contribuyó a la evangelización de la mitad del mundo, pues se hace más fuerza para esa canonización, ¿no? Con lo cual, por ahí, muy buena noticia. Y ya para terminar, una última cuestión con la que espero comprometeros un poco a todos los que estáis aquí, ¿vale? ¿Qué podemos hacer los que estamos aquí para ayudar a la canonización de Isabel la Católica? Bueno, pues en primer lugar, rezar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que debemos hacer los católicos antes de enfrentar cualquier cosa es rezar. Lo único no, pero lo primero, rezar. ¿Para qué? Pues para que el Señor ilumine a los encargados de la canonización y la podamos ver en los altares. En segundo lugar, pedir favores e intercesiones. Por eso hemos repartido estampas. Cuantos más favores lleguen por la intercesión de Isabel la Católica, más fácil será y más abrumador el aceleramiento de su proceso, ¿no? Hay dos milagros complicados, ¿vale? Uno me lo detalló el padre Rubio bien en un vídeo que me mandó, una curación de un tumor en la cabeza para los cuales la ciencia médica no encuentra una explicación. O sea, hay una curación y los médicos no se explican. Bueno, pues lo que toda la vida de Dios se llama milagro, ¿no? Algo que se escapa a la ciencia médica, pues hay por lo menos dos bastante graves que están aportados a la causa. Así que pedid favores e intercesiones. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para acelerar el proceso de canonización de Isabel la Católica? Pues difundir su figura excepcional, su legado inmenso, extraordinario, como he pretendido hacer yo esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.